Hola amigos, lamentó tardar tanto en traerles contenido pero ya volvimos y espero no dejarlos tanto tiempo otra vez jaja. En este especial no solo responderé las preguntas que me dejaron anteriormente, también les compartiré los planes que tengo a futuro de este AO, así que pónganse cómodos y vamos a empezar XD. Axuli XD tiene varias preguntas jaja, la primera es, ¿Luna es humana acaso? Sí, se puede decir que sí jaja, Luna es de las personas de papel más normales, como Fight, Zoe y William. Sabremos más adelante cuál fue el primer experimento o el experimento 000. No jajaj, no hay experimento cero. Los números de las criaturas atrapadas en máxima seguridad son completamente al azar, aunque sería una parte interesante de la historia, se me hizo irrelevante, la mayoría de criaturas ahí son capturadas, no las crearon en máxima seguridad. Las únicas nacidas dentro de máxima seguridad son Morgan y Xara. ¿Por qué en la escuela no hay cámaras de seguridad? Sí, por supuesto que pensé en eso cuando estaba haciendo la historia y efectivamente hay cámaras, pero para justificar un poco el hecho que las cámaras no captaban nada, es que siempre que aparece algo claramente paranormal, el video de las cámaras se distorsiona, jajaja muy conveniente ya lo sé XD. Si William hubiese conocido a Len, Luna, Frank y Nathan desde un inicio, ¿habrían sido buenos amigos acaso? De hecho, William es del grupo de amigos de Frank, junto con Cleo y Star, sin embargo llegó tarde y por eso no salió con ellos XD. La criatura o entidad que persigue a los protagonistas al final se supone que es Rey transformada. Jajaja no pasa nada si fue confuso, pero efectivamente, Rey puede transformarse en esa criatura pero necesita mucha energía para poder hacerlo, así que no lo hace tan seguido como parece. ¿Cuál es el personaje más fuerte de tu AUDFP hasta ahora? ¿Veremos más allá de la escuela y del proyecto Nueva Vida, como el bosque o otras locaciones? Esta pregunta me gusta jajajaja, hasta ahora se puede decir que Len, pero no le gusta usar sus poderes, solo en casos extremos como se vio en el primer episodio y sí, tengo planeado expandir el universo y no solo centrarme en la escuela, pero les comentaré más adelante mis planes. Veremos en un posible continuación a los profesores que no pudimos llegar a ver. Claro, conforme avance la historia les daré más información sobre aquellos personajes que no salieron o no se profundizaron. ¿Cuál es la comida favorita de los personajes? Realmente no me he puesto a pensar en eso. ¿Hay algún profesor que tenga alguna manía con las Oreos como Mess Circle pero con otro alimento o comida? Jajaja sí, el director está demasiado inspirado en Mess Circle, pues fue el primer profesor que inventé, así que hice que estaba obsesionado con las gomitas de azúcar jajaja, pero SHH es un secreto. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer un dibujo o animación? Shorts tardo entre 2 y 3 días, pero si son muy elaborados hasta 5, porque tardo más dibujando cada parte del personaje que editando jaja y estos videos más largos y me tardo más de un mes aunque sea solo unos minutos. Si existe Luna, veremos a Sol, chiste malo, lo sé, pero la duda que tenía era si Luna tenía algún poder o habilidad especial como los demás personajes. XDDDD no creo que haya un Sol y como mencioné anteriormente, Luna no tiene habilidades extra o algo así, de hecho nadie tiene, los únicos con habilidades sobrehumanas son Len, Rey y Star. Este último en menor medida. ¿Por qué te llamas Silly Billy exactamente? Esto es gracioso, pero realmente este canal lo hice para hacer videos y edits de Silly Billy de FNF jajajaja por si notaron mis primeros videos. Sin embargo en ese lapso también empezó el fandom de FPI pues ¿qué te puedo decir? Una cosa llevo a la otra y aquí estamos jajajaja. ¿Cómo conociste FP y qué te inspiró a hacer este AO? Conocí FP porque a mi hermana le habían comentado del video y decidí verlo yo primero para ver de qué se trataba y bueno, me encantó jajaja realmente este AO surgió muy de repente. Mi hermana quería un OC y yo en ese punto no sabía cómo hacer OCs de franquicias o series ya existentes, así que mi hermana encontró una aplicación para hacer estos monitos y Rey fue la primera, pero la hicimos entre mi hermana y yo, con el reto de elegir cosas al azar, saliendo Rey, pero el segundo iba a ser un chico e iba a ser mi OC, pero empecé a elegir lo que quería ponerle, o sea, no lo estaba haciendo al azar como Rey y en ese segundo intento salió Len y bueno, me encariñé. De hecho la historia inicial era muy distinta jajaja pero déjenme en los comentarios si quieren escucharla. Una vez que creé los OCs, ya se me hizo más fácil y empezaron a salir más y más personajes jaja. ¿Pensaste en hacer más cómics o viñetas de tu AO? Sí, no me niego a la idea, en caso que haya un momento en que se me dificulte animar, podría hacerles uno que otro cómic. Bueno, esas serían todas las preguntas de Axuli XD que ya me estaba apurando con responderle jajaja.
La siguiente pregunta es de Star LYN 642 y dice así, para Len, ¿cómo se siente ser un experimento? No es muy agradable, hay constantes revisiones, la mayoría dolorosas, pruebas donde si no las realizas bien, eres castigado severamente y hay maltratos por parte de los guardias todo el tiempo, pero los pocos amigos que he hecho ahí me han ayudado a soportar esa tortura. ¿Tienes algunas otras habilidades? Sí tengo algunas habilidades, pero realmente no me gusta usar mis poderes, no tengo un buen control sobre ellos. Las siguientes preguntas son de Aguar Mear hermanos. ¿Piensas continuar la historia de Tufpe? ¿Vas a tomar un camino original o intentarás seguir por donde Katie lo dejó? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Sí, espero poder traerles más de esta historia por mucho más tiempo, aunque mi serie y todo el universo está inspirado en el Catieverse, realmente no quiero ser una copia de ella, espero mi historia no parezca eso jaja. Y estoy muy bien, gracias por preguntar. Este no es pregunta, pero yo Pedro Alves Ferreira dice ahí, Len, you are my favorite character. Muchas gracias, yo también te quiero. Nuestro amigo Peoja dice, ¿volverá el protagonista a la escuela? Sí, debe ir por la revancha contra Rey. Eduardo Garrido 3953. Pregunta para el Francisco, Frank, ¿eres capaz de hacer un backflip o miedo? Esa es una pregunta extraña. Pero claro que sí puedo, como no. Asterisco falla. ¿Por qué animas tan bien? Hola Ashley. Espero te encuentres bien respondiendo tu pregunta. Gracias. En serio, me dan ganas de llorar cada que me dicen que dibujo bonito, pero pues ¿qué te puedo decir? Me gusta el dibujo desde que tengo memoria jeje, así que solo es cuestión de práctica. Carita riéndose. Lamentó si hubo alguna pregunta que no contesté, pero pueden dejarlas en los comentarios aquí abajo. Bueno, ya una vez respondidas las preguntas, les daré un pequeño resumen de lo que se viene. Silueta de cabeza parlante, fuego, fuego. Esta primera parte, temporada o como quieran llamarle, tratará sobre la escuela y cómo Len detendrá a Rey. Los siguientes episodios serán con diálogos y alguno que otro efecto de sonido. No habrá voces jaja porque no tengo, y aunque soy de habla hispana, hablo español, como ya habrán notado, haré los videos en inglés pero trataré de agregarle subtítulos en español. Sinceramente espero no tardar tanto entre episodios, pero no prometo nada, aunque me gusta Miau, también quiero hacer uno que otro tran de otros fandoms. Una vez terminada esta primera temporada espero poder continuar con la historia, teniendo el apoyo y tiempo suficiente para animar. En las siguientes partes o temporadas, expandiré el universo, dándole un vistazo al bosque, donde espera el misterioso chico cazador junto con otras criaturas igual de peligrosas. Resolviendo el dilema con Tecno y su madre, así como de la fábrica que lo creó, que esconde secretos perturbadores. Y ver cómo la doctora Star Knight hace lo que tenga que hacer para alcanzar sus objetivos, aunque eso comprometa vidas. Espero estén tan emocionados como yo por esta historia, realmente les di un resumen porque no quiero spoilear mucho. Gracias en serio por su apoyo, espero poder traerles esta historia y más, en serio muchísimas gracias, nos vemos pronto en otro video, adiós.